Hola, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos saludando mientras entramos. Si quieren saludar en el chat, vamos a tomar unos minutos para que vayan entrando los participantes. Y rápidamente Jeanette nos va a presentar eh, el Congreso de ISCUA de este año y luego tendremos la conferencia del doctor Kerguelen. Hello, my name is Sinead. I'm the Business Development Manager for ISQA. Thank you all for being here today for this webinar. I just want to take a few minutes at the beginning just to invite you to attend our 41st International Conference, which this year will be held in São Paulo, Brazil from the 12th to the 15th of October. This year we have a super early bird rate available to registrants from Latin America. Registration starts from €387, and this rate will only be available until the 18th of June. Then between the 18th of June and 9th of July, we have our regular early bird rates and then our set rates from July to October. Simultaneous translation will be available during the conference from English to Portuguese and Spanish. I'd also like to invite you to become ISQA members if you're not already. Registration for individual membership starts from €112. This is country specific. But with membership, you get access to all of our resources, which includes recordings and presentations from past conferences, white papers, etc. We also have free registration then for our International Journal for Quality Healthcare, which is our peer-reviewed journal. And then there's reduced rates for our conference, special certificates, fellowship program, and much more. I will just finish by saying that we do offer live translation for this presentation. If you would like to listen in English or Portuguese, you need to either scan the QR code or go to the link, and then you can read the captions on your phone, or you can listen to it using your headset. If you're using the Zoom app, the translation will also appear on the screen if you click the Wordly option. Thank you. Gracias, Janet, por la presentación. Gracias por el espacio a ISCUA, este espacio que compartimos todos los meses. Espero que todos podamos tener la oportunidad de vernos en el Congreso de ISCUA este octubre. Tenerlo cerca en Latinoamérica es una gran oportunidad para todos y realmente el fee de ingreso de este año es muy acorde a lo que es Latinoamérica, así que será una gran oportunidad para vernos y para compartir los avances en la región. Bueno, sin más sobre esto, les voy a presentar al doctor Carlos Kerguelen. Carlos, bienvenido y muchas gracias por estar acá. El doctor es un experto en proyectos que tienen que ver con calidad y seguridad del paciente. Ha trabajado liderando este tipo de proyectos por 25 años y ha trabajado en los últimos 10 años también liderando proyectos de gestión del valor en salud, y por eso ha sido invitado a compartir con ustedes desde su cargo como subdirector de métricas de desempeño clínico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, el tema de salud basada en valor. Sabemos que tanto como Carlos como profesional tiene una gran experiencia para transmitir y para compartir, y agradecemos su generosidad y también a la Fundación Santa Fe, porque tanto la organización como las personas son líderes en calidad en salud en la región. Así que muchas gracias y te dejo para la presentación con los participantes. Bienvenidos a todos y gracias por estar. Eh, Perfecto, mil gracias. Viviana, yo no sé si están viendo mi presentación. No, todavía no. Oh, ok, déjame y la vuelvo a compartir. Ahí. Ahí se está cargando. Ahí está, perfecto. Ok, perfecto. Em,
Buenos días a todos desde donde se estén conectando. Para mí es un inmenso placer estar en estos espacios de compartir ideas y experiencias. Sé que todos ustedes deben ser expertos en la materia, por lo tanto, creo que es un intercambio interesante de ideas. Mil y mil gracias de parte mía y de parte de la Fundación Santa Fe a ISCUA. Shainit, mil gracias por tu invitación a este espacio. Simplemente quiero comenzar reiterando algo que acaban de mencionar Viviana y Shainit sobre el Congreso de ISCUA. Yo creo que es una excelente oportunidad de hacer networking y aprender y mirar un poco lo que está pasando en el mundo entero. No es frecuente tener en nuestro vecindario el Congreso de ISCUA. Yo los invitaría también a que se sumaran a la causa. Me han invitado el día de hoy a que en los próximos, qué sé yo, 50 minutos, 60 minutos, conversemos un poco sobre cómo la Fundación Santa Fe de Bogotá ha llevado todo este tema de valor superior en salud a la práctica del día a día y a su práctica estratégica. Entendiendo dos cosas. Uno, primero, no hemos llegado aún, estamos en el camino. Y dos, cuando vean más adelante la experiencia de lo que hemos hecho en la Fundación Santa Fe en Valor Superior, lo que están viendo es una experiencia de valor en salud, de una agenda de valor en salud, de una organización, lo cual no significa que así se deba hacer en todas las organizaciones, ni que así se haya hecho mundialmente. Así lo estamos haciendo nosotros con todos los retos, todas las dificultades, de a veces tratar de hacer cosas que en un principio ni siquiera tenemos el claro entendimiento, pero quiero que lo pongan en ese contexto. Lo que están viendo es la, la experiencia de una organización trabajando en valor superior. Es obvio que para nosotros es súper importante amarrar la estrategia a la actividad del día a día. Por lo tanto, me voy a permitir usar unos 3 slides de lo que es la Fundación Santa Fe y dónde está concentrada la estrategia de valor superior en este momento para nosotros. Nosotros somos una organización que nacimos hace 53 años con un propósito y ese propósito no ha cambiado. Ese es nuestro gran propósito desde hace 53 años, que es servir, liderar e influir positivamente en el sector salud. Ese es nuestro gran lema, esa es la cosa que los miembros fundadores de esta organización dijeron hace 53 años. Y en torno a eso ha girado todo nuestro quehacer diario. Nosotros somos muy constantes y hemos sido muy constantes a lo largo de todos estos años en mantener primero nuestra estrategia muy constante en los mensajes, pero mantenerla muy simple. Entonces, lo que ustedes están viendo en diapositiva es lo que es toda nuestra estrategia. De hecho, nosotros no hacemos reuniones de planeación estratégica. Nosotros lo que tenemos es un propósito superior, como ya les mencioné, liderar e influir positivamente en el sector salud. Tenemos algo que llamamos nosotros nuestra mega, que se llama Más y Mejor Salud para Colombia y la región. Y hay 5 submegas que ustedes las están viendo ahí. Uno es desenlaces superiores y lo resalto en rojo porque ahí resido yo. Ahí mi área se encarga de esta parte, pero somos un centro de formación e investigación, por lo tanto necesitamos excelencia clínica, necesitamos educar gente, no solamente nuestra,
sino por fuera de la fundación. Todos los años educamos a través de webinars y a través de educación continuada a más de 80.000 personas. Terminamos el año pasado, 80.000 personas impactadas. Tenemos un tema de cultura organizacional y tenemos un tema de salud poblacional, que es quizás las caras menos visibles de lo que nosotros hacemos. Unos valores y unos principios que tenemos hace 53 años y que no hemos cambiado. Y eso es toda nuestra planeación estratégica. Todos los años el director general nos pone enfrente una diapositiva con 10 bullets de lo que la junta y el cuerpo directivo cree que deberíamos ahondar durante ese año, y todo el mundo arma sus objetivos estratégicos frente a eso. Y eso es todo lo que usamos nosotros en términos de planeación estratégica. No usamos eternas reuniones de planeación anual, sino este es el mensaje y usted debe pertenecer al menos a una de estas 5 casillas. Organizacionalmente tenemos una estructura, pero donde quiero hacer énfasis es que nuestra estructura es una estructura que ha migrado a ser matricial. Normalmente, las organizaciones de salud que tienen hospitales, la dirección médica y la dirección de enfermería y la dirección financiera normalmente están dentro del hospital. Nosotros optamos desde hace muchos años en que esto que está en el recuadro rojo, que es parte de nuestro sistema de prestación de servicios, y ahora les muestro una foto, las direcciones médicas de enfermería, financieras, de sistemas, son elementos transversales que ustedes encuentran a los lados izquierdo y derecho. Por lo tanto, lo que hay ahí es todo unas formas matriciales de ponerse de acuerdo en cómo funcionamos. Yo resido organizacionalmente arriba, a mano izquierda, en la dirección médica corporativa. Y mucho de la estrategia de valor surge en el recuadro verde, en una dirección que nosotros tenemos diseñada para estrategia y nuevos negocios. Desde ahí parte y nos dan línea a nosotros de cómo encarar todo el tema estratégico y de valor superior. Ese recuadro rojo que ustedes tienen ahí, visualmente es más o menos como esto. A mano izquierda, ustedes lo que están viendo es una seguidilla de edificios. Ahí hay 5 edificios. Si se dan cuenta, el primero que tienen es un edificio que tiene como un hueco y tiene como un jardín encima. Y ese es un edificio que nosotros llamamos, es un hospital, es una extensión del hospital que tiene 100 camas, que está bajo tierra. Y lo llamamos edificio jardín porque el techo, que está a ras de piso, es un jardín. Y detrás ustedes ven unos edificios cúbicos en ladrillos, y ahí hay otros 4 edificios donde prestamos atención sanitaria. A mano derecha arriba es un hospital que tenemos en Cartagena, que operamos en Cartagena. Cartagena es una ciudad costera en Colombia, 1.000 y tantos kilómetros de aquí de la capital. Y abajo es un proyecto que en un año debe estar funcionando, que es un hospital que está enclavado en una zona geográfica en Colombia, donde producimos la gran parte del café que producimos en Colombia, que llamamos el eje cafetero. Y ese es un hospital cuya arquitectura está influenciada por la arquitectura tradicional de las casas y fincas cafeteras de esa área. Comenzará en un año. Entonces, lo que tenemos nosotros es un sistema multihospitalario que cada vez hace más presencia en diferentes regiones del país, atendiendo a eso que decía, más y mejor salud para Colombia y la región. Si nos metemos en el tema de valor, ya para ir aterrizando un poco el objetivo de esta sesión de hoy, nosotros hace
13 años estábamos en una discusión en nuestro proceso estratégico de entender para dónde íbamos. Nosotros hace 13 años creemos nosotros, una buena posición en el mercado, una buena reputación que nos habíamos ganado, teníamos un historial de trabajo en calidad que podíamos demostrar fácilmente a través de toda suerte de certificados, acreditaciones, buenas prácticas y etcétera, premios. Em, pero curiosamente no nos iba tan bien financieramente como nosotros queríamos que nos fuera. Y en el 2013 nosotros teníamos una parte en donde teníamos unas prioridades en calidad, nos preocupaba mucho el volumen, queríamos tener mucho volumen de pacientes. Curiosamente no éramos buenos viendo costos, veíamos rentabilidades del hospital y la operación a nivel muy macro, pero no sabíamos si desarticuláramos el hospital, cómo nos iba funcionalmente en otras unidades. Y los resultados a veces nos fluctuaban. Y eso estábamos en el 2013 y parte de la discusión en el 2013 fue cómo uno evoluciona el concepto de calidad, quitándose de en medio un poco la obsesión por el volumen y por qué no nos concentramos en valor, pero pensando de quién va a reconocer el valor, quién en el mercado nos va a reconocer el valor. Y comenzar a pensar en algo que nosotros llamamos las métricas persuasivas, que es empezar a desgranar un poco los datos y entender dónde están las fortalezas y dónde están las debilidades a través de despromediar. Nosotros tradicionalmente, no sé si en el resto de Latinoamérica, pero aquí hemos sido muy tímidos en decir que las fundaciones que son sin ánimo de lucro no generen rentabilidad. Entonces estábamos en eso y en las conversaciones con nuestro asesor de estrategia, lo que el asesor, que es muy ácido en sus preguntas, nos decía, mire, importantísimo que ustedes se centren en quién realmente es el que modula la operación, quién realmente es el canal, porque el canal no es el asegurador que los contrata. El canal es el cliente. El canal es la persona que ustedes atienden. Por lo tanto, replanteen su estrategia pensando en esa persona y no necesariamente en el asegurador. Y nos hacía esta pregunta que a nosotros nos sonó extrañísima y nos decía, ¿ustedes exactamente qué es lo que venden? Porque lo que venden, uno decía, miren, vendemos 2 millones de pruebas de laboratorio al año, vendemos 1 millón de pruebas de imágenes diagnósticas al año. Él decía, no, eso no es lo que ustedes venden, eso es lo que se factura, pero lo que se vende tiene que ser otra cosa. Y nos soltaba esta perla y decía, el cliente no es el que paga, el cliente es el que decide. Por lo tanto, el foco estratégico tiene que ponérselo al que decide, que es el paciente y la familia. Y esto tiene todo un desarrollo detrás y unas discusiones durísimas detrás, pero simplemente piensen que cuando ustedes van a hacer mercado con sus hijos pequeños, si tienen hijos pequeños, en un momento determinado el chocolate que se hace con leche en la casa, no lo decide usted que es el que paga ni el cereal, lo decide son sus hijos chiquitos que dicen, este es el cereal que yo quiero y este es el batido de chocolate que yo quiero. Entonces, ojo con el que decide, no con el que paga necesariamente. Lo otro es que obviamente nos montamos en esto hace 13 años, en una fórmula de valor superior donde tiene desenlaces
donde tiene experiencia el paciente y donde tiene el mejor consumo y uso eficiente de los recursos. A mí organizacionalmente yo resido en esa parte que habla de desenlaces superiores, es parte de mi objetivo como área estratégica en la organización. Y esto lo venimos repitiendo 80 veces al día en los últimos 14 años. Entonces, si usted no se siente identificado aquí, algo raro está pasando porque todo el mundo tiene que estar montado en esta fórmula de valor. Por lo tanto, si uno tiene eso globalmente, la pregunta es, ¿y entonces cómo comenzamos a desarrollar la estrategia de valor superior? Y nos duramos unos años, debo confesarlo, la dirección de estrategia, como tratando de encontrar cómo nos organizaba el resto de las áreas para montarnos y decir, valor significa hacer estas 9 cosas. Entonces, lo que van a ver son 9 estrategias de muchas cosas que hemos hecho que no son necesariamente secuenciales y que han venido evolucionando a lo largo de estos años. La agenda de valor superior, si uno empieza a escarbar en la literatura, obviamente muchos de ustedes han visto esto. Esto es básicamente la agenda que propone Michael Porter y su grupo, y es la primera clase que le dan a uno si uno va a la Escuela de Negocios de Harvard. Esta es la primera diapositiva que le ponen a uno y le explican la agenda de valor superior. Sin embargo, si uno ve en otras latitudes más europeas con otros sistemas de salud, le ponen a uno eventualmente otra agenda de valor muy basada en la primera, pero con unas connotaciones un tanto diferentes, dado que muchos de sus sistemas de salud no son tan promercado como sí pueden ser algunos de nuestros países acá de las Américas. Y si uno consulta valor superior a otras organizaciones como ISPOR, ellos les hablan de la flor del valor. Y lo que quiero simbolizar con esto es simplemente que hay una serie de elementos sobre los cuales uno se puede basar, pero que uno tiene que tener mucho cuidado en cómo genera su propia agenda de valor. Y este spoiler alert que solo me compromete a mí, yo, después de estar muchos años hablando con la gente aquí en Colombia, por fuera de Colombia, asistiendo a eventos académicos, haciendo benchmarking y referenciación con mucha gente, yo creo que si bien hay una agenda de valor que uno puede mirar en estas literaturas, lo que hay, creo yo, una necesidad de personalizar las agendas, bien sea a las organizaciones, a los sistemas, a los países, porque los entornos enmarcan muchas discusiones de la agenda de valor. Cómo están estructurados los pagadores, los sistemas de coberturas, las integralidades de servicios, las estructuras legales de prestación de servicios en los países. Hay cosas que uno tiene que mirar y agarrar con guante de seda, como por ejemplo cómo se estructuran las IPUs, las unidades de práctica integradas. Tenemos espacio para hablar de bundle payments, por ejemplo. Entonces, creo que uno tiene que personalizar un poco la agenda de valor acorde al entorno. Y nosotros lo que hicimos, lo que hemos venido haciendo es una agenda de valor donde le voy a mostrar rápidamente 9 estrategias de esa agenda. Y la primera fue empezar a repensar los modelos de atención. Nosotros desde hace mucho tiempo, desde los años 2010-12, veníamos, les estaba diciendo, pensando en este tema estructurado de demostrar calidad.
a través de certificaciones, acreditaciones, premios, ranking, etc. Y nosotros tempranamente lo que ustedes están viendo ahí es un mapa aéreo de donde están algunas de nuestras sedes aquí en la ciudad de Bogotá. Em, y lo que nosotros empezamos hace 10, 12 años fue a pensar que alineados con esa estrategia de gestión que nos promovía, por ejemplo, la acreditación internacional con JCI, cómo basábamos modelos de atención centrados en excelencia clínica y en liderazgo clínico a nivel micro, ¿ok? Y el mapa lo que dice es que en algún momento empezamos a crear excelencia clínica en sedes donde atendiéramos patologías particulares y que alrededor de esa patología creáramos unos grupos multidisciplinarios alrededor de la patología. Algunos dirán, eso se parece a una UPI. Sí, funcionalmente hablando, pareciera una UPI. Nosotros los llamamos centros de cuidado clínico, ¿ok? Y comenzamos con ellos hace 13 años, amarrados a la gran estrategia nuestra de calidad, que voy a pasar por encima. Ahí encuentran algunos sellos conocidos. Y desde el 2013 empezamos a certificar internacionalmente con Joint Commission esos centros de cuidado clínico que manejaban un producto específico, tratando de llevar excelencia clínica a ese producto. Y lo que empezamos fue a montar un esquema de trabajo que comenzaron los ortopedistas y dijeron, ¿cómo se hace excelencia clínica en reemplazos de cadera, rodilla, hombro? Luego vinieron los trasplantólogos y dijeron, ¿cómo hacemos el mejor trasplante hepático? ¿Cómo tratamos los tumores del peritoneo? ¿Cómo hacemos el mejor manguito rotador? ¿Cómo hacemos el mejor tratamiento de cáncer de pulmón? Y alrededor de eso se fueron creando unos grupos multidisciplinarios. Funcionalmente parece una UPI, ¿ok? Pero están concentrados en productos muy específicos. Por lo tanto, yo tengo mi duda de si nombrarlos UPIs o no. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que eso no significa que haya un área física en ese entonces para que ese grupo multidisciplinario trabajara ahí, sino que es un fluido funcional que une a muchos de esos edificios que ustedes están viendo ahí. Por eso no los llamo UPI como tal. Y eso fue un primer paso para entender uno cómo un modelo de atención centrado en condiciones clínicas integraba una multiplicidad de equipos y saberes. Lo segundo es que nos tocó ponernos serios con el tema de datos. Es decir, no podríamos tomar decisiones de espaldas a los datos, pero a los datos desintegrados, a los datos despromediados. Entonces, lo que empezamos a hacer fue una estrategia que hoy llamamos cubo de rentabilidad, en donde muchas áreas ponemos nuestra información. Hay un gran reservorio financiero, administrativo, clínico, de DRGs, etcétera, donde volcamos la información y la gente extrae información a su medida y a su necesidad, con la capacidad de que sea lo más despromediada posible para que uno pueda entender no solamente la institución a 20.000 pies de altura, sino poder tomar decisiones incluso a nivel de médico y a nivel de especialidad. Entonces, los silos desintegrados de información tenían que empezar a desaparecer. Lo tercero es sentarnos a entender esa pregunta que nos hacía nuestro asesor de estrategia de ustedes, qué es lo que venden. Pero ustedes no venden pruebas de laboratorio. Ustedes venden pruebas de laboratorio amarrados a unas condiciones clínicas.
Por lo tanto, la pregunta fue, ¿dónde están nuestros verdaderos negocios en nuestros verdaderos focos estratégicos de lo que nosotros hacemos? Y eso significa entender si uno agrupa patologías que compartan capacidades, ¿cómo sería la nueva forma de ver la operación del hospital? Me adelanto un poco y digo, decir, usted tiene pacientes que comparten un montón de capacidades, como por ejemplo los pacientes de movilidad, no de ortopedia, ojo, de movilidad. Entonces, si usted mete ahí a pacientes que requieran capacidades alrededor de la movilidad, va a encontrar que ahí caen pacientes de ortopedia, ahí caen pacientes de medicina del deporte, ahí caen pacientes de enfermedades articulares inflamatorias, y que usted podría montar los flujos de esos pacientes alrededor de capacidades de ortopedistas, reumatólogos, clínica del dolor, imagenología, terapia deportiva y un montón de cosas alrededor de eso. Y ahí empieza a tener lógica un poco una reorganización mental del negocio, ¿ok? No teníamos un método estructurado, hay que ser claros en esto. Y esto lo que simbolizaba era gente de muchas y diversas áreas, nuevos negocios, métricas, dirección médica, direcciones de departamentos, charlando en cómo uno empaquetaba a esas condiciones clínicas. ¿Ok? Luego de eso, y aquí viene una discordia gigantesca, porque luego de eso lo que hace la dirección de nuevos negocios es poner una matriz en donde diga, vea, esto que acabamos de empaquetar llamado condición clínica, hoy cómo está posicionada en el mercado. Y hubo que hacer unos análisis grandes de cómo estábamos posicionados y cómo eventualmente se pueden seguir posicionando en un futuro. Y eso lo que dio fue una matriz que le llamamos la matriz de la discordia, de 9 casillas. Una matriz en donde todo eso que estaba empaquetado en condiciones clínicas tenía que tener una representación en alguna de estas 9 cosas. Y esto lo que nos dio fue foco. Hay críticas alrededor, y yo fui uno de ellos, de que eventualmente la matriz estuvo muy centrada en business, muy en negocio, pero teníamos que arrancar por algún lado. Y lo que simboliza esa matriz es que genera un mapa de prioridades. Hacia arriba y a la derecha significa que ahí deberíamos poner el ojo en desarrollar mejor el negocio y ser más explícito en cuál es el valor que vamos a ofrecer en ellas. Y lo que terminó pasando es esta matriz que no se ve nada, obviamente, pero ahí están todas las condiciones clínicas organizadas, y un poco lo que decíamos es, hagamos Pareto y pongámosle el ojo al 80% de las condiciones clínicas, o a las condiciones clínicas que generen el 80% de la atención, y montemos aquí toda la estrategia de cómo vamos a desarrollar esas condiciones clínicas. Por lo tanto, aquí viene una cosa que genera una colisión, porque si se acuerdan, veníamos de 20 centros de cuidados clínicos certificados por Joint Commission International. Hago propaganda, la Fundación Santa Fe es el hospital o es la organización de salud con más centros de cuidados clínicos certificados por Joint Commission en el mundo fuera de Estados Unidos. Entonces nosotros veníamos con esa estrategia de focos estratégicos en
condiciones y patologías muy específicos y aparece de pronto unas líneas de servicio que algunas engloban y otras no, los centros de cuidado clínico. Y entonces ahí hay un pequeño roce, porque obviamente hay equipos clínicos que venían trabajando y de pronto están englobados en una cosa donde hay un montón de cosas adicionales. Y esa es una discusión que tenemos totalmente abierta hoy y que hay que seguir trabajando en ella para ver cómo es la mejor forma de que no suenen discordantes, que en la práctica no son discordantes. Las condiciones clínicas, así las llamamos nosotros, en última son empaquetamientos de grupos de pacientes que comparten una capacidad común. ¿Ok? Y ahí están. Hoy tenemos 27 condiciones clínicas y de nuevo, no son áreas estructurales dentro de la fundación. Son elementos que se nos ha ido una gran parte del tiempo en hacer cómo funcionan los flujos de pacientes alrededor de lo ya construido, porque no podemos tumbar el edificio y construirlo de nuevo basado en condiciones clínicas. Entonces, las condiciones, yo tampoco quisiera decir que son UPIs, pero sí son unos elementos funcionales dentro de la estrategia de la fundación. Esta me la voy a pasar, perdón. La quinta es, si ya yo tengo en qué voy a ponerle el foco, clínica y funcionalmente hablando, a esas 27 líneas y condiciones clínicas, tengo que definirles un norte estratégico. Y ahí se comenzó, ahí tienen 3 gráficas, ahí se comenzó a hacer un trabajo hace 5 años en donde se le fijaba un direccionamiento estratégico a cada una de esas 27 cosas, ¿ok? Donde se dijera cuál era el valor que iban a generar, cómo se involucraban los pacientes, dónde estaba la voz del paciente, cuál es su norte estratégico, cuál es su misión, cuál es su visión, cuál es la descripción de la experiencia soñada y cuáles son las formas de medir el éxito de esto. Está en rojo porque ahí ese punto en rojo es parte de lo que a mí me corresponde, en donde ustedes tienen al lado un tablero, que creo que no alcanzan a leer, pero es un balance scorecard tradicional, con conocimiento y procesos, con mercado y clientes, solamente que le metimos una quinta cuña al, al balance scorecard, que son desenlaces en salud. Y eso, como les digo, es parte de mi responsabilidad en la fundación. Cómo llevar números de desenlace a cada una de estas condiciones clínicas en ese tablero de gestión. Y se crean unos bancos de proyectos para cada una de las 27 líneas, en donde básicamente es cómo hacemos que esto, en función del día a día, generemos el valor prometido en cada una de esas 27 líneas. Y ahí arranca la parte operativa de todo este cuento y un tema que no ha cesado en estos 10 años, que es cómo nosotros desplegamos masivamente la estrategia. Y eso, hablar de valor, hablar de la fórmula de valor, hablar de condiciones clínicas, domina nuestra agenda en el día a día, en cualquier reunión con cualquier stakeholder, no solamente hacia adentro. Y eso ha evolucionado a una frase que nosotros usamos mucho, y aquí les presento solo un ejemplo, y es que la estructura sigue a la estrategia. Ese edificio que están viendo ahí lo pusimos en operación hace un año. Ese edificio, cuando ustedes veían el primer mapa de muchas cosas regadas por ahí,
lo que dijimos es, vea, si estamos trabajando en valor, si estamos pensando de que parte del valor es generar un journey del paciente lo menos fragmentado posible, si estamos pensando de cara al paciente y la familia, de hacerle la experiencia de atención integral, ¿ok? Y la motivación sea de que camine casi sin costuras por muchas áreas, pues ¿por qué no recogemos y en una sola sede metemos 110 consultorios médicos, pero metemos cirugía ambulatoria y metemos imágenes diagnósticas, pero que la estructura siga la lógica de la estrategia? Y si la lógica de la estrategia es condiciones clínicas, pues armemos un edificio nuevo en donde cada piso lo que tenga es un flujo ambulatorio, porque el hospital está enfrente, un flujo ambulatorio integrado de ese journey del paciente, de ese viaje del paciente. Entonces, aquí de nuevo, es lo más parecido a una UPI, porque ahora sí están concentradas en un solo sitio físicamente. Entonces uno tiene que, el piso 3 y 4 es todo lo osteomuscular. Ojo, no ortopedia, osteomuscular, ¿vale? Entonces ahí están todas las cosas osteomusculares, incluyendo medicina deportiva. Y ahí lo que encuentras son todos los especialistas y todas las cosas que necesiten. Y si necesitan imágenes diagnósticas en el mismo edificio hay. Y pruebas de laboratorio en el mismo edificio hay. Entonces se garantiza un poco la integralidad y la continuidad bajo el mismo techo, pensado en esa estrategia del journey del paciente. Es lo más parecido a las UPIs. Si necesitan el tema hospitalario, pues es cruzar la calle única y exclusivamente. Y así hay varios ejemplos de cómo la estructura sigue la estrategia. Lo octavo es, obviamente, esto no funciona sin métricas. Ya les conté un poco el Balance Scorecard, en donde tiene el Balance Scorecard más una cuña, una quinta cuña que no hace parte del modelo original, en donde está todo el tema de desenlaces. Y lo que ustedes ven abajo es lo que desde mi área terminamos proponiéndole a la fundación, a las directivas de cómo queríamos nosotros medir desenlaces en ese numerador de la fórmula original de valor. Y que lo que terminamos diciendo fue, miremos desenlaces clínicos, miremos desenlaces funcionales, miremos desenlaces mentales, miremos PROMs y miremos desde septiembre del año pasado desenlaces de sexualidad e imagen corporal para dos condiciones clínicas como son cáncer de mama y cáncer de próstata. Aquí hay un fuerte debate porque uno podría fácilmente desestructurar esta gráfica y decir, mire, ahí lo que hay son dos grandes temas, CROMS y PROMS, clínicos y PROMS. Y sí, el debate es válido, solamente que por otras estrategias que hoy no vienen al caso, ponerle un reflector solo al tema de salud mental para nosotros es vital. Por eso lo tenemos en una dimensión separada. Hoy que tenemos en medición de las 27 condiciones clínicas, tenemos 208 desenlaces que estamos midiendo, 27 líneas de servicios. Hemos impactado 44,000 pacientes en medición de desenlaces del año 2021 a hoy. Y esos desenlaces, entre otras cosas, método de la propaganda, muchos de ellos los pueden encontrar en nuestra página web. Hay una pestaña que habla sobre resultados en salud y PROMS. Ahí tenemos montado como unos 74 desenlaces referenciados con un referente internacional por si quieren echarse una pasada, pero estos desenlaces tienen toda una dinámica de despliegue que es nuestra
Última estrategia que ya les cuento, pero antes de que se me olvide, uno de los grandes retos de medir desenlaces en particular es que muchos de esos desenlaces son medidos después de que pasa la fase aguda del paciente y ya ni siquiera está amarrado a una atención nuestra. Y les pongo un ejemplo. Los pacientes quemados, nosotros les hacemos seguimiento de varios desenlaces hasta el año, cuando ya ni siquiera son pacientes activos en la condición clínica porque ya fueron dados de alta meses antes. Entonces, el ciclo de cuidado, el journey del paciente, va amarrado al ciclo de medición y es un reto gigantesco. Por último, gobernanza. Y la gobernanza significa que hay unos espacios de discusión en donde uno tiene que llevar lo que está pasando del pedazo que a uno le corresponde dentro de toda esta fórmula de valor a discutir lo que está pasando y lo que usted y lo que uno está viendo desde la óptica del valor, desde la competencia de uno. Entonces a mí me toca ir y a mi equipo le toca ir a dar fe de lo que está pasando con los desenlaces clínicos y PROMs a cada una de las áreas involucradas en la estrategia de valor. Y eso es desde la junta directiva hasta los equipos clínicos operativos del día a día. Y en eso le hemos puesto mucho el foco a estas nuevas estrategias. Hay mucho más para contar, obviamente, cosas que yo no necesariamente manejo, pero digamos que partimos de la base de estas 9 grandes estrategias como la agenda de valor, como el paso a paso de nuestra agenda de valor. Retos, todos. Todas las discusiones están abiertas. Todas las discusiones están en este momento abiertas y con miles de retos. Solo quiero cerrar con esta diapositiva en donde nosotros todos los años en una reunión que dura 2 días, hacemos como una recapitulación de qué pasó el año pasado y qué deberíamos responder frente al valor este año. Y ahí hay 10 retos alrededor del valor. A mí me toca el segundo que está ahí, que se llama monetización de desenlaces. No lo hago yo solo. Yo hago parte de un grupo más ampliado donde está área financiera, donde está el área de estrategia, donde están un montón de gente. Y es monetizar desenlaces. Significa eso en plata blanca. Si nosotros hacemos bien el valor y generamos buenos desenlaces y los comparamos con un referente y nos comportamos mejor que el referente, eso en términos, además de vidas salvadas, días de hospitalización ahorrados, etcétera, monetariamente, ¿qué significa? Para tratar de hacer una discusión con los pagadores, con los aseguradores, de decirles, este ejercicio de generar valor a usted le está ahorrando tantos millones de pesos por paciente. Y al sistema de salud eventualmente le está ahorrando tantos millones de pesos. Y esos son los 10 retos de valor que tenemos de preguntas por respondernos en el año 2025. Pero si hiciéramos realmente el listado de retos, el listado de retos es absolutamente interminable. Discusiones que hoy damos, hace 2 años no teníamos ni idea que íbamos a dar las discusiones. Entonces, yo cierro como comencé, eh, diciéndoles eventualmente lo que ustedes les he mostrado sucintamente son algunas de las estrategias de llevar valor en mi organización a la práctica
no son las únicas, no tienen que ser las que ustedes adopten en sus organizaciones. A lo mejor la agenda de valor, y si son de otros países, tiene otra dinámica, pero la única forma de hacerlos es pensar estratégicamente lo que uno quiere hacer con el valor y arrancar a trabajar entendiendo que hay un montón de cosas que no están inventadas y que se las tienen ustedes que inventar. Yo cierro con esta diapositiva dándole las gracias de nuevo a ISCUA y a ustedes los presentes. Creo que nos quedan como 7 minutos por si alguien, yo no he estado viendo chats ni nada. Voy a dejar de compartir, pero si hay alguna pregunta o comentario, me interesaría mucho más comentarios que preguntas, pero adelante, Viviana. Muchas gracias, Carlos. Impresionante la presentación y la verdad que me quedaba siempre pensando lo de la estructura y la estrategia, ¿no? Como, sobre todo en nuestro ámbito de América Latina, en general la estrategia es al revés, sigue la estructura porque no se sabe por dónde empezar Sí, y se sí, sí, empieza como por que, algo, se empieza por algo, sí, es ¿qué así. hacemos con lo que ya tenemos? ¿Dónde lo ¿Qué hacemos con lo acomodamos? que tenemos? Y, Sí, y a veces uno no cuadra en la foto. exactamente. Bueno, tenemos un comentario en el preguntas y respuestas de alguien que no puso su nombre, pero que dice que con respecto al comentario de que el paciente es el que decide, ¿no? Dice, doctor, cuando dice que el paciente es el que decide, ¿cómo nos quitamos de la mente que finalmente para donde el asegurador autoriza la atención es a donde finalmente el paciente llega con la atención? Sí, claro. Mire, hay que entender un par de cosas aquí de cómo es la mezcla de nuestro mercado fundación. Nosotros tenemos un gran volumen de personas de seguros privados y hay otro componente que es el de, el de la seguridad pública en Colombia que llamamos el Plan Básico de Salud. Nosotros tenemos una mezcla en donde obviamente hay un volumen importante del primero, de seguros privados y prepagadas y toda esta cantidad de cosas. Entonces, vea, aquí hay muchas estrategias. La primera obviamente sí es con el pagador, de convencer al pagador de que no se lo lleve para ningún otro lado, ¿cierto? De Ujú. convencerlos en términos de costos, en términos de facilidad, en términos de todo, en términos de negociación de tarifas, en términos de déjenos a ese paciente aquí. Y es una cosa que arranca todos los meses de octubre con los pagadores. Pero adicional, eh, hay un tema que nosotros manejamos directamente con los médicos y las enfermeras y con todo el mundo, y es decirles, su seguro tiene cobertura de esta cosa aquí en la fundación. Entonces, cuando vaya a Ujú. pedir, pida usted, que es el centro de la atención, pida que no se lo lleven para ningún otro lado. Pida que aquí estuvo su médico, aquí estuvo su atención, que su convenio y nosotros tenemos em, un acuerdo comercial, usted mismo exija. Y eso es algo que se le repite y los médicos hacen bastante bien. Eh, pero es una cosa del día a día, paciente a paciente. No es una cosa global. Total. Hay una pregunta de Carla Schwarzbauer que pregunta sobre el tema de siempre, ¿no? Resistencia al cambio. ¿Cómo lograron enganchar y vencer la resistencia al cambio? La resistencia al cambio siempre va a estar en cualquier discusión. Em, Cuando yo les hablaba de una matriz de la discordia, mucha gente, sobre todo que generaba elementos transversales, no se veía en la matriz Ujú, porque son transversales. Ejemplo, ujú, salud mental. Nosotros no hospitalizamos, no somos un hospital de hospitalización psiquiátrica. ujú, Entonces, cuando
aparecían la matriz, psiquiatría no aparecía. Claro. Y entonces decían, ¿y entonces qué? ¿Van a cerrar el departamento de psiquiatría o qué? Eh, la resistencia al cambio se resuelve, yo siempre he creído, a través de dos cosas. La primera son hechos y datos. Ujú, La primera siempre es usar hechos y datos de la misma gente que eventualmente va a sentir resistencia al cambio. ujú, ¿Sí? Siempre. Entonces, lo que uno necesitaba era poner ese conjunto de datos al servicio del análisis y decirle, no, el departamento no va a desaparecer. Por el contrario, el departamento, como es un elemento transversal, va a tener trabajo en condiciones clínicas de 10 líneas de servicio de cáncer, más la línea de servicio de binomio madre e hijo, con todo el tema de depresión posparto, perfecto. y lo va a tener en algunas cosas osteomusculares crónicas degenerativas. Entonces, cuando uno le empieza a voltear y le empieza, perdón la expresión, a mostrar dónde está su negocio con hechos y datos, pues la gente baja un poquito la intensidad. La segunda es obviamente es un predicamento de estar sentados y hablar mucho con ellos. Una fortaleza que tenemos nosotros en la fundación es que los grandes líderes clínicos aquí, muchos, como somos un centro de enseñanza, muchos han estado vinculados desde que eran estudiantes. Claro. Entonces conocen una cultura de la fundación en donde permanentemente estamos en un proceso de reinvención. Ujú, Y yo creo que esa resistencia al cambio, a través de estar viendo una dinámica de décadas, muchos de ellos, en cómo es el pensamiento estratégico y la evolución, también ayudó muchísimo. Pero obviamente es un tema de explicarles dónde quedan dentro de la foto y cuál es el rol que van a empezar a funcionar con estos cambios estratégicos cuando uno pasa a pensar en condiciones clínicas, por ejemplo. excelente. Bueno, tenemos algún comentario más de Ujú. María de Lourdes que dice, excelente presentación, rescato las siguientes ideas: evolución del concepto de calidad en cada organización, qué hago con lo que tengo, cómo lo uso, dónde lo pongo. El paciente decide y de acuerdo a ello será nuestra gestión del servicio. Olvidar el volumen y pensar en el valor. Indispensable tener métricas para identificar debilidades y fortalezas. Cosas que no estén inventadas, pero que hay que inventarlas. Eh, Es- resalto de este comentario de María Lourdes el tema de volumen. Ujú, Mire, nosotros hace 8 años, 9 años, teníamos un solo hospital de 160, 180 camas. Hace 8 años construimos ese cubo de ladrillo que ustedes vieron ujú, ahí y metimos 200 y pico de camas más. En diciembre, ese hospital que yo les decía, el Hospital Jardín, que tiene un hueco en la mitad, son tres pisos bajo tierra, le metimos 100 camas más. Y estamos en un proceso de remodelación del hospital original y a la vuelta de un par de años vamos a meter ahí como 180 camas más y vamos a terminar siendo un complejo multihospitalario aquí en una manzana como de 500, 600 camas. Y digo esto porque cama que abrimos, cama que se llena. Entonces, hay fijación en mucha gente que lo importante es el volumen, pero es que responder al volumen no es rápido. Construir 100 camas es un año y medio ujú. y una Sí, inversión financiera grande, enorme. enorme. Comenzamos a construir un hospital en otra región, ese que les mostraba. ¿Cuánto Ujú, se nos va a demorar eso? Año y medio en construir un nuevo hospital. Entonces, la gente a veces se obsesiona con el volumen de más pacientes, más pacientes, más pacientes, más pacientes.
cuando ya se ve atiborrado, dice, ok, seamos eficientes en que el paciente salga muy rápido. Pero llega un momento en que ya no tienes dónde acomodar más un paciente. Ujú. Entonces la pregunta se tiene que devolver a decir es, mire, dejemos esta patología del volumen y más bien pensemos eso que atendemos, cómo le generamos el mejor valor a lo que ya tenemos ahí acostado. Y olvídese del volumen. El volumen en algún momento lo resolverá, pero ya no podemos crecer más. Bueno, y gracias a todos los participantes, gracias nuevamente, Carlos, por tu tiempo, la generosidad de compartir. Em, Gracias a los que han transmitido preguntas y comentarios. Y sí, como mencionan también, es un gran desafío trabajar sobre todo con el informe de los PROMs y los PREMs, que son todas para, si para los indicadores ya es un desafío, es trabajar con PROMs y PREMs es un desafío superior, pero todo se puede aprender y todo se puede hacer de acuerdo a la voluntad que se ponga, ¿no? Así que bueno, muchas Lo gracias. bonito de todo esto es que todo es cuesta arriba. Sí, Es decir, todo cuesta, siempre. ¿para qué hacerlo fácil si lo podemos hacer Sí, la difícil? podemos hacer difícil, Eso tiene que exactamente. ser un poco la concepción del mejoramiento. Entonces, nada, lo único que hay que hacer es estrategia, voluntad y arranque. No es Exacto, más. exacto. Bueno, muchas gracias, gracias a todos y bueno, nos vemos el mes que viene. Que estén muy bien. Hasta luego. Mil y mil gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Janet. Hasta luego.